Los simulacros de lectura crítica son 3 pruebas orientadas a detectar en los estudiantes cuál es su nivel de comprensión de lectura y qué posibles falencias o dificultades tienen en su proceso lector. A veces estas falencias pueden ser de tipo conceptual o procedimental. Generalmente tienen que ver con la manera como el estudiante aborda un texto, cómo se enfrenta a la posible información que encuentra en él y la manera como puede trabajar a partir de esa misma información. El primer simulacro es de lectura básica, quiere decir que aquí se indagan todos los procesos que tienen que ver con el nivel literal, o sea, el sentido básico del texto, lo primero que el estudiante encuentra en una lectura. Este está dirigido principalmente a estudiantes de grado noveno y trata de recoger todos los procesos que el estudiante trae para culminar la educación básica. El segundo simulacro es el intermedio. En este se indagan por procesos de tipo inferencial, quiere decir procesos de lectura en la que el estudiante tiene que relacionar un elemento con otro para tratar de hallar información que está implícita, es decir, que no está evidente en el texto. Este está dirigido principalmente a estudiantes de grado décimo porque articula lo que el estudiante trae de grado noveno y a la vez el inicio para los grado superior, que es grado 11. El tercer simulacro es la lectura avanzada. En este se indaga por procesos o por dificultades que el estudiante pueda tener en los procesos superiores de lectura, especialmente en los que tiene que relacionar un texto con otro tipo de información, y es lo que se llama la lectura crítica. En este se trabajan principalmente textos de tipo filosófico y de tipo argumentativo que requieren un mayor nivel de comprensión y una mayor capacidad de análisis. Este está dirigido para los estudiantes de grado undécimo y busca prepararlos específicamente para la prueba Saber 11. El objetivo de estos 3 simulacros es identificar primero en qué nivel de lectura están los estudiantes y a partir de ahí detectar qué posibles dificultades o falencias tienen ellos a nivel procedimental, a nivel actitudinal y a nivel conceptual. ¿Esto qué quiere decir? A nivel conceptual a veces faltan bases o no hay un buen bagaje académico de parte de los estudiantes y cuando ellos abordan un texto que tiene determinado tipo de lenguaje, por ejemplo un texto científico, necesitan ciertos conceptos para poderlo entender. Si esos conceptos no están, el proceso va a ser más complicado. A nivel procedimental, tiene que ver con la manera como se abordan los textos. Generalmente los estudiantes tienden a pensar que todos los textos se leen de la misma manera y no es lo mismo, por ejemplo, leer una noticia a leer un cuento o leer un artículo académico. Entonces, cada uno requiere una serie de pasos para abordar este tipo de lectura. Y la parte actitudinal tiene que ver con la manera como el estudiante asume la lectura, la posición, el espacio donde lee y la manera como aborda cada uno de los contenidos que encuentra en dicho texto. En el simulacro básico se trabajan textos, principalmente fragmentos cortos, de textos que el estudiante encuentra a la mano, por ejemplo, un texto periodístico como una noticia, un artículo enciclopédico. Y a partir de ahí se detectan qué posibles dificultades puede traer el estudiante en este sentido literal, que debería ya estar superado en esta época del proceso académico del estudiante. Cada simulacro tiene 125 ítems o 125 preguntas, las cuales salen de diferentes tipos de textos. En el caso del simulacro básico, son 13 textos o 13 fragmentos distintos correspondientes a textos informativos, textos expositivos, textos narrativos de tipo literario y textos de pronto de donde se combine la imagen con la palabra. De estos textos se abordan las 3 competencias básicas que evalúa el ICFES, por ejemplo, para lectura crítica. Entonces se indaga, por ejemplo, la información explícita, la manera como articula esa información con otros textos y la manera como el estudiante reflexiona a partir de esa información. En el simulacro intermedio
se abordan todos los aspectos que se relacionan con la lectura inferencial, es decir, con la lectura que el estudiante no encuentra de manera explícita, sino que tiene que relacionar un elemento con otro para poder hallar lo que se le está preguntando. Se trabajan 10 textos y a partir de estos 10 textos, en donde priman los textos argumentativos y los textos expositivos, se trabajan 125 preguntas. Estas 125 preguntas están agrupadas también en las 3 competencias que se evalúan en el ICFES, que es identificar los contenidos básicos de un texto, articular información y reflexionar a partir de esta misma información. El simulacro 3 es el simulacro avanzado. Es un simulacro bastante complejo en el sentido que aborda 17 textos y a partir de estos textos, que son de tipo argumentativo, de tipo filosófico principalmente, se trabajan aspectos superiores de lectura. Vale decir que no tienen que ver con la lectura básica, sino que se aborda la lectura inferencial y la manera como se puede relacionar esta lectura con otro tipo de situaciones. De estos 17 textos se trabajan 125 preguntas, casi todas de nivel alto, donde el estudiante requiere un análisis bastante profundo y poner en juego todas las habilidades que ha adquirido para poder resolver cada una de las preguntas. Cada una de las preguntas de estos 3 simulacros no fue hecha al azar. Cada pregunta que el estudiante resuelve tiene toda una estructura que está basada en el modelo basado en evidencias, en la que se parte en primer lugar de los estándares. Los estándares son los lineamientos que rigen todas las pruebas que aplica el ICFES. De esos estándares se desprenden unas afirmaciones, que son unos procesos macro que el estudiante debe poner en evidencia. Se desprenden unos desempeños, que en este caso se llaman evidencias, y se articulan con unas tareas, que en este caso sería cada una de las preguntas que el estudiante resuelve. Como cada uno de estos simulacros está articulado con el modelo basado en evidencias, el docente tiene una herramienta fundamental para detectar qué tipo de procesos están fallando en el estudiante. A la vez, el estudiante puede detectar qué posibles dificultades está encontrando y tratar de buscar un proceso de mejoramiento en esa dificultad que encontró. Aquí en la empresa, cuando se detecta alguna dificultad en los estudiantes o en una institución, generalmente le planteamos alternativas de mejoramiento o posibles soluciones a estas dificultades. Para ello, entonces se diseñó un libro orientado a fortalecer esos procesos de lectura literal, inferencial y crítica, que se llama el libro Lectores. El libro Lectores es un libro de comprensión de lectura en donde se busca que la persona inicie con los elementos básicos, quiere decir con el nivel literal, pase por los aspectos que tienen que ver con la inferencia, con los aspectos implícitos, y culmine en el inicio de los procesos superiores de lectura, que es la lectura crítica. Está dirigido principalmente a los estudiantes de grados 10º y 11º, pero también está abierto para cualquier persona que quiera fortalecer sus procesos básicos, intermedios y superiores de lectura. Este texto busca ser muy didáctico y abordar el cómo. Quiere decir que el estudiante encuentre herramientas para analizar diferentes tipos de textos, que si él encuentra una noticia, si él encuentra un artículo científico, sepa cómo debe abordarlo paso a paso sin necesidad de leerlo de manera general y dejar aspectos por fuera que sean importantes. El libro tiene 3 grandes unidades. Hay una unidad básica, que es la lectura literal, en la que el estudiante encuentra desempeños o procesos que tienen que ver con recuperar información que está evidente dentro de un texto. En este caso se trabajan diferentes tipos de lecturas
y a partir de esa lectura se desarrollan una serie de sesiones donde el estudiante va desarrollando ciertas acciones tendientes a fortalecer los procesos o las posibles dificultades que encuentre en ese nivel. La segunda unidad, y que es la unidad fuerte de este libro, se llama la lectura inferencial. En este caso se trabajan diferentes subprocesos tendientes a que el estudiante desarrolle habilidades para encontrar información que no está evidente, sino que está implícita en el contenido textual. Esta es una de las mayores dificultades que tienen los estudiantes. Generalmente el estudiante tiende a leer de manera literal y deja de lado información que está sugerida o información que es poco evidente y que es donde generalmente está el mensaje central de un texto. Entonces, a través de estas sesiones, el estudiante va desarrollando las habilidades para abordar un texto en la parte más profunda del análisis. La tercera unidad es la lectura crítica. En este caso se abordan las dimensiones a partir de las cuales se puede trabajar un texto. Entonces el estudiante encuentra diferentes tipos de texto, por ejemplo filosófico, textos argumentativos, y se analizan en primer lugar el sentido básico del texto, o sea la información que el estudiante encuentra evidente. Se analiza la relación entre las distintas partes que conforman un texto, por ejemplo, entre el título y el contenido, o entre el título y la fuente de donde se tomó el texto. Se analiza el tipo de lenguaje que se trabaja en el texto, el uso de determinados conectores, el uso de determinados giros lingüísticos. Y se analiza también la parte ideológica, quiere decir el sistema de valores, los componentes políticos o sociológicos que trabaje un texto, y se relaciona con el contexto en el cual surgió, con la época en la que surgió esa lectura. Entonces, si uno mira, es un nivel de análisis más avanzado que el anterior, que era el inferencial. Un aspecto importante en este libro, lectores, es la parte de la pregunta abierta. Al final de cada unidad hay una serie de sesiones donde el estudiante debe abordar el análisis de la lectura, pero a la vez debe producir texto. Esto con el fin de ejercitar al estudiante en la resolución de las preguntas abiertas, que son preguntas que se están implementando en las pruebas de estado y que a veces evidencian bastantes dificultades en los estudiantes. Asimismo, en cada unidad hay una prueba diagnóstica y una prueba final. La prueba diagnóstica busca detectar cuál es el nivel del estudiante, por ejemplo, en lectura literal. Qué tanto ha avanzado en el proceso académico en la institución y cómo lo pone en evidencia en esta prueba. Si se detecta que el estudiante tiene un nivel bajo a nivel literal, quiere decir que debe realizar un trabajo de profundización junto con las sesiones que está realizando. Aparte de eso, al final de cada unidad, después de haber trabajado cada una de las sesiones, entonces se aplica una prueba final donde se mide qué tanto el estudiante pudo desarrollar las habilidades o los subprocesos que se proponían en cada sesión. Entonces el estudiante tiene un referente al inicio, cómo empezó su nivel de lectura literal o inferencial, por ejemplo, y cómo terminó después de haber trabajado todas las sesiones que se plantean en el libro. El libro Lectores es un libro muy didáctico. Por ejemplo, cada una de las sesiones está agrupada o corresponde con uno de los componentes que evalúa la prueba de estado. Por ejemplo, el componente semántico, que tiene que ver con lo que dice una lectura, qué es lo que dice el texto. En este caso, en el libro, todas las sesiones que se abordan del componente semántico vienen distinguidas con un color, que en este caso sería el color azul. Otras sesiones que tienen que ver con la parte sintáctica, es decir, la manera como se organiza la información en un texto, están distinguidas con un color morado. Y las preguntas que tienen que ver con el componente pragmático se identifican con un color naranja. En la parte de lectura crítica, como ya los componentes están implícitos, entonces ahí se trabajan las dimensiones. Cada dimensión también está distinguida con un color. Entonces la dimensión textual evidente, que es la información que el estudiante encuentra a la mano en un texto, está distinguida con un color azul.
La dimensión relacional intertextual, en este caso está distinguida con un color amarillo y se refiere a la capacidad que tiene el estudiante para relacionar información dentro del texto y del texto con otros textos. Luego viene la dimensión enunciativa, que tiene que ver con el uso del lenguaje, que el estudiante identifique qué tipo de lenguaje encuentra dentro de un fragmento. En este caso está asociada con el color naranja. Luego viene la cuarta dimensión, que es la dimensión valorativa, que es una de las dimensiones que presentan mayor complejidad para el estudiante. En este caso está distinguida con un color azul claro y se orienta a encontrar elementos o rasgos ideológicos dentro de una lectura, por ejemplo, descubrir cuál es la línea política que sigue el autor dentro de un artículo periodístico, o cuáles son los componentes ideológicos que regían determinada época y por qué se escribía de determinada manera. Y finalmente está la dimensión sociocultural, que en este caso está distinguida con el color morado, donde se relaciona con la época en que fue producido el texto y con la época en la que surge. Tratar de descubrir las circunstancias sociales, culturales, históricas que dieron origen a esa lectura. Y un aspecto muy importante y que va a ser de mucha ayuda para los estudiantes se encuentra al margen izquierdo o al margen derecho de cada página, independiente que sea par o impar, donde se colocan unas pistas lectoras. Esas pistas lectoras son los pasos que el estudiante debe realizar secuencialmente para poder desarrollar el proceso que se le indica. Entonces, en este caso se dice, primero tiene que analizar tal aspecto del texto, después tiene que recoger esa información, después tiene que subrayar, etc. Entonces, ese tipo de pasos o de pautas que se le dan al estudiante son claves para que él pueda encontrar el cómo analizar determinado tipo de texto y cómo encontrar ese proceso dentro de la lectura. Estos dos productos son una herramienta valiosa tanto para el docente como para los estudiantes y para la institución. En primer lugar, los simulacros arrojan información sobre en qué está fallando el estudiante en cada uno de los procesos lectores. A la vez, el texto lectores proporciona las herramientas para que el estudiante subsane esas falencias que encontró. Y asimismo, la institución puede llevar un registro de cómo es el desempeño de los estudiantes y cuál es su probabilidad de éxito en las pruebas de estado. De esta manera se cualifican los procesos y se pueden tomar acciones de mejoramiento a tiempo en la institución para que el colegio alcance un óptimo desempeño en las pruebas saber.